en este tiempo, Señor, para traer, Señor, revelación a nuestras vidas, Señor, convicción, Señor, transformación, Señor. A ti clamamos que seas tú y tu Santo Espíritu estando con ella en sus labios, en su voz, que seas tú hablando a través de ella, con el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias. Gracias porque tú escuchas nuestro clamor y haces porque eres sí, amén en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, lo creemos en fe. Amén, amén, amén. Gracias, Aymara. Bendiciones, chicas, ¿cómo están? Espero que todas estén muy bien. Saludos con todas, con Olguita, María, Lorena, Dubis, Vianney, Angelita, Elvirita, Saimara, María Ángeles, Delmi, la hermana que dice iPhone, que no sé cómo se llama, también. Bendiciones a todas, que Dios me las bendiga mucho en este día. Vamos a hacer un pequeño devocional. El mensaje de este día se llama Un corazón de pastor. Y ahora vamos a hacerlo. Señor, te pido que tú uses mi vida, Señor, para hacer herramienta en tus manos. Y que tú, Señor, nos traigas la inspiración de tu Santo Espíritu, Señor, para que este mensaje, esta palabra, Señor, quede grabada en nosotros, Señor. Bueno, como sabemos, estamos haciendo un estudio desde hace ya muchos días para entender de una manera más clara, más reveladora a nuestro corazón cuál es nuestra posición y quién es nuestro amado Rey Jesús. De qué es lo que, para qué estamos en esta tierra, cuál es nuestro propósito, cuál es la forma correcta de agradar a Dios, obviamente obedeciendo aquello que nos dejó en su palabra, sus estatutos y sus preceptos. Entonces hoy vamos a conversar acerca de cómo es el corazón de un pastor, cuál es la motivación, cómo nosotros debemos orientarnos en esta dirección. Entonces vamos a comenzar con un versículo de la palabra que está en Mateo 11 al 14, perdón, Mateo 18 del 11 al 14. Y dice así: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas? ¿No deja a las 99 y va por los montes a buscar a la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Voy a repetir, dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que una de estos pequeños se pierda. Entonces aquí deberíamos hacernos una pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las motivaciones que tuvo Jesús al decir estas palabras? ¿Cuál fue la motivación de Dios para venir y enviar a su Hijo? Sabemos que Dios envió a Jesucristo, y desde el mismo momento en que Jesús vino a esta tierra, Él sabía lo que habría de pasar, porque en un principio, en el principio de todas las cosas, dice que estaba ahí, estaban Dios, el Espíritu Santo, y ya estaba Jesucristo. Ojo, o sea, él existió desde antes de la creación, porque sabemos que Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ellos, por decir así, estaban conversando y miraron a la tierra que estaba completamente desordenada y dijeron, bueno, vamos a hacer la tierra.
Ok, vamos entonces Dios ya había hecho toda la tierra y ellos dijeron, bueno, haremos al hombre a imagen y semejanza. Cuando pasó todo aquello, de todo el pecado que cayó en la tierra y todo lo que sucedió, había que buscar un Salvador, uno que sea perfecto delante de Dios, uno que pueda realmente no tener mancha en él. Entonces dijeron, bueno, no vamos a encontrar ningún hombre así. Jesús, tú vas a bajar a la tierra, tú vas a estar en medio de ellos y tendrás que ser sacrificado porque solamente tú eres santo para mí. Pero como no hay un sacrificio ya, porque ya se terminaron los animales, ya no hay sacrificio de animales, entonces como ellos están necesitando y están esperando un Mesías, porque recuerden que había hablado ya los profetas por medio de la palabra muchísimos años atrás. Entonces, siempre ellos, los profetas, predicaban de la venida de uno que iba a ser diferente, de uno que iba a salvarnos. Jesús tuvo que venir a esta tierra porque como solamente Él era santo y es santo, Él vino acá. Pero tenemos que entender una cosa. Cuando Jesús vino aquí, vino en calidad de hombre. Él vino y sufrió todas las cosas que un ser humano puede sufrir. Y cuando fue a la cruz, Él sufrió en sus carnes ese dolor desgarrador de dar en sacrificio su cuerpo por nosotros. Jesús, cuando subió a la cruz, subió como hombre, sufrió como hombre y murió como hombre, con todos los dolores y con todas las situaciones que Él tuvo que pasar. Y tenemos que recordar que lo hizo por nosotros, para que nosotros volvamos a tener esa entrada delante del Padre. Porque si no, no podía ser. Si no, hasta el día de hoy estaríamos con ovejas y ya usted sabe que el mismo Jesús tuvo que ir al templo y derribar todo aquello porque el pueblo de Dios se había fanatizado, se había perdido de tal manera que pues ellos ya hacían comercio de los sacrificios y por eso fue que el Señor fue al templo porque ya no se ofrecía ya no se ofrecía el cordero sin mancha, ya no se ofrecía el cordero sin mancha. Dice cordero sin mancha porque no tenía que tener ninguna mancha, tenía que ser perfecto. Por eso habla de Jesús, el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Porque Jesús vino a tomar esa forma de sacrificio. Y este sacrificio sí era agradable al Señor, porque Él permaneció santo. Entonces, dice que vino a hacer Jesús a este mundo. Y nosotros tenemos que hacernos esa pregunta, ¿no? Porque se supone que nosotros que somos sus discípulos, tenemos que tener clara la película, por decir así. Entonces dice, la iglesia existe para promover los intereses de Jesús aquí en la tierra. Así debe ser. Dice, sin embargo, observando el énfasis de algunos cristianos, vamos a decir, no está aquí criticando, sino haciendo una María Ángela, por favor, ¿puedes poner tu micrófono, mamita? No estamos haciendo una crítica, estamos haciendo una vista general de cómo nos debemos comportar de una forma correcta delante del Señor para agradar a Dios. ¿Ya? Y aquí esta persona decía que en la iglesia existen muchas cosas, ¿no? Y que el énfasis de algunos cristianos parecería que la respuesta no es tan obvia para todos nosotros, como si cada uno tiene una idea diferente de cuáles fueron las motivaciones de Jesús. Cuando a usted le pregunta, si en algún momento a usted le preguntan,
¿Para qué vino Jesús? Le voy a decir le hago aquí una acotación. Jesús vino para darnos vida eterna y para salvarnos. El otro día escuché en un lugar, en un templo, escuché que decían que el Señor, quienes querían recibir a Cristo. Y se hizo la oración de arrepentimiento. Entonces decían, y quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida, que es como se hace la oración de arrepentimiento, ¿no? Yo te acepto, Señor, como Salvador de mis pecados, como Rey de mi vida. Dedico mi vida a ti, perdona mis pecados y quiero acepto tu sacrificio. Hay distintas maneras de hacerlo, pero ese es el énfasis. Y entonces alguien dijo, sí, ahora sí me voy a ir al cielo. Sí, usted y yo vamos a ir al cielo con el Señor, porque la palabra dice que nosotros seremos arrebatados en los cielos cuando Él venga, cuando Él vuelva, porque Él ya estuvo aquí, Él va a volver, Él ya estuvo en esta tierra. Pero el énfasis no es que nos vayamos al cielo. Eso es como quien dice, ahora dicen por defecto. Antes nosotros decíamos sobreentendido, pero eso es por defecto. O sea, usted va a ir al cielo, si usted ha aceptado al Señor, usted va a ir al cielo. Pero también dice una parte, hermanos, que dice que cuando nosotros lleguemos al cielo, nosotros vamos a tener un galardón, cada uno de nosotros. Y hay galardones que van, no sé en qué parte de la palabra lo dice, pero que dice que tendremos galardones y que a unos les tocará de tal manera, a otros les tocará de tal manera, porque lo que hacemos en esta tierra, tenemos que entender algo, lo que hacemos en esta tierra después de recibir al Señor es simplemente devolverle al Señor por amor de lo que hizo por mí, le devuelvo el sacrificio de mi vida, le sacrifico mi vida. Él vino a sacrificar su vida por mí y yo sacrifico mi vida por él. No que usted se va a morir mañana, sino que usted, todo ese compendio, todas esas cosas hermosas, maravillosas que Dios ha hecho por usted y que Jesús vino a ganar por usted en la cruz, usted las tiene que esparcirlas alrededor suyo. ¿Por qué? Porque realmente cuando usted viene al Señor con un corazón contrito y humillado, esa es la palabra, Dios dice que no lo desecha a usted, pero su corazón debe estar contrito y humillado por querer agradarle a Él en todas las cosas. Entonces, aquí decía esta persona, ¿no? Dice, porque hay algunas personas, y ustedes lo habrán visto, no está mal, no estamos diciendo que esté mal, estamos diciendo que se pone generalmente mayor fuerza en esta situación. Usted ha visto que muchas personas dicen, sí, que vengan a la iglesia, que vengan acá y vamos a construir y ahora vamos a hacer más grandes y ahora vamos a poner esto y ahora sí. Todo está bien porque es una forma también de agradar a Dios. Yo, Señor, quiero poner, qué sé yo, quiero poner en mi casa un lugar de oración, Señor, para servirte a ti, para que las personas puedan venir. Todo está bien, pero no está bien poner el énfasis en esas cosas. El énfasis es la salvación, llevar la salvación. Entonces, se puede hablar de grandes templos. Muchas personas pueden tener muchos seguidores en las redes. Oh, sí, porque son personas ungidas, son hombres y mujeres de Dios. Pero no podemos, no estamos diciendo que así es. Estamos hablando de que no debe ponerse el énfasis en eso. Decíamos ayer que muchas personas dan testimonio. Grandes hombres de Dios han dado testimonio que dicen, bueno, es que yo comencé a trabajar para Dios, le di mi vida a Dios. No estamos diciendo que esa persona no haya tenido la pasión por Dios, pero también ellos dicen, pero me olvidé de Dios porque me dediqué a la obra de Dios. Nosotros tenemos que vivir en equilibrio, ni tan para allá ni tan para acá. ¿Por qué? Porque en el momento
en que nosotros ponemos énfasis en cuántas personas me siguen en la red, cuántas personas estoy haciendo, cuántas personas vienen a la iglesia. Entonces yo digo, ok, perfecto, pero no se puede tratar de que nosotros hagamos de esta situación algo cotidiano. Lo cotidiano debe ser que nosotros tenemos que prevalecer en la palabra, en llevar el mensaje, en ser ayuda idónea en esta tierra. Amén. Entonces, gracias, hermana. Entonces dice aquí, entonces dice aquí, perdón, ya. Dice, ¿cuál es la respuesta correcta? Dice, vamos a leer esta palabra que dice Mateo 18:14, dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno. Dice, ¿cuántos le preguntaron a Jesús qué había venido a este mundo? Y contestó, yo he venido a salvar lo que se había perdido. Y después contó esa parábola de las ovejas y narró la historia. Dice que tenía un hombre, un pastor tenía 100 ovejas, pero que al perderse una de ellas dejó 99 en el redil y emprendió la búsqueda desesperada por el desierto. Miren que esta parte me parece tan hermosa, dice, por el desierto, por las montañas. Tenemos que entender que en esa época de los pastores, porque todo esto Dios hace alegoría de los primeros tiempos, ¿ya? De los primeros tiempos cuando las ovejas pues eran conducidas por el pastor. Por eso Dios pone, y yo no sé si se los he comentado a ustedes, Dios pone esa alegoría del pastor. Yo escuché una prédica hace mucho tiempo que decía que esa persona, una mujer de Dios que es maestra de la palabra, decía, un día me pregunté y tuve tanto la inquietud de por qué Dios habla de las ovejas y no habló de los perros, de los gatos, de las gallinas, de cualquier otro animal. Entonces dice que ella comenzó a investigar y que entonces una de o sea, las características de una oveja es que son sumisas, son obedientes, no protestan porque ellas van calladitas, calladitas, calladitas. Es tanto que van calladitas que dicen que cuando una oveja es sacrificada, ni siquiera dice nada, está calladita. Mientras que decía los cerdos, que también eran puestos como ejemplo de animales impuros, gritan, vociferan antes de morir. Y ella decía, entonces de ahí sale una frase que se dice en medio del pueblo, dice, no muere como oveja y no como cerdo, o sea, que sigue, obedece callado. Pero lo más importante que esta mujer decía era que la oveja es el animal más manso que existe, a tal manera y que no se podía defender, o sea, no se podía defender porque ella era completamente inocente, por decir así. Y entonces dice que la oveja, incluso si la oveja se voltea patas arriba, como usted, por ejemplo, usted ha visto un gato o un perro cuando se voltean patas arriba, ¡prr! Cogen y se ponen de pie. La oveja no puede. No puede la oveja ponerse de pie. Si se voltea o si se cae, no se puede poner de pie. Necesita que venga el pastor a curarla, a ponerla de buena manera. Y cuando está herida, el pastor la lleva consigo y le habla. O sea, la oveja escucha la voz del pastor. El pastor viene a ser como su mamá, como su papá. Está ahí con ella. Y es tan dulce eso porque, imagínense, por eso dice que este pastor del cual Dios nos pone el ejemplo, dice que tenía 100 y además, no sé si usted ha visto alguna vez una película de cualquier naturaleza, de estas de pastores. Usted ve que cuando yo era niña, mi abuela tenía una finca, ¿ya? Yo soy de Ecuador y vivía en una parte en donde mi abuela tenía esa finca. Y entonces mi abuela tenía chivitos. Nosotros íbamos a pastorear los chivitos. El pastor lleva a los chivitos
o a los animalitos, ¿no? En este caso a las ovejas, porque pastores de ovejas, vamos por partes, sino que ya después se generaliza. Bueno, los lleva y tiene que esperar a que estén pastando. Y mientras él ve, él cuenta sus ovejitas y dice que le faltaba una. Y él se fue a buscar la ovejita. ¿Por qué se fue a buscar la ovejita? Porque sabía que esa ovejita no se podía defender de las fieras, no se podía defender de lo inhóspito del desierto, de las fieras que podían devorarla, que la podían matar. Entonces es tan hermoso, ¿no? Que cómo habla el Señor, ¿no? Cómo habla el Señor. Dice también que cuando Él dice, unges mi cabeza con aceite, dice que cuando las ovejitas están, el pastor las unge para que las aves y los bichos no se les pongan en su cabecita, porque pueden hacerle daño, pueden llegar a matar si ponen sus huevos y sus cosas. Es tan interesante realmente. Entonces aquí que, dice que él dijo, que el Señor narró, Jesús dijo esta parábola, ¿no? Y dice, es una sencilla pero efectiva metáfora para revelarnos cuál es la fuerza impulsora del corazón de Jesús. La motivación de Jesús era muy poderosa. Era tanto que él con esta parábola quería instruirnos, quería poner en nosotros ese deseo de su corazón de cómo el pastor está dispuesto a hacer todo lo que sea necesario para encontrar a su oveja perdida. Y también Jesús estaba desafiando a sus discípulos. Nos está desafiando a nosotros porque nosotros somos discípulos, ¿no? Usted es discípula, yo soy discípula de Jesús. Y se nos está desafiando para tener ese mismo corazón que él tenía, un corazón de pastor, de ovejas perdidas. Entonces dice que esta declaración que dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda una. Quiere decir que Dios no quiere que nadie se pierda. A veces nosotros decimos esto a la ligera. También dice que el Señor vino a deshacer las obras del diablo para que nos llegue la luz. O sea, nosotros tenemos una misión de pastorear a esas ovejas que andan por el mundo sin tener pastor. Hay una parte que dice que cuando Jesús vio una multitud, dice que no lo querían que él predique en un lugar. Discúlpeme, yo soy muy mala para los versículos, no me los sé de memoria, pero los recuerdo claramente. Dice que Jesús no pudo ministrar, no pudo predicar en un lugar, y dice que de pronto él lloró porque los veía a todos como ovejas sin pastor. ¿Qué quiere decir esa frase? Estaban perdidos en sus delitos y pecados y no querían recibir lo que Jesús les podía dar. Entonces ellos estaban como ovejas sin pastor, quiere decir, no eran ovejas que querían obedecer a su pastor. Cuando nosotros aceptamos al Señor, venimos a recibir al Espíritu Santo y el Espíritu Santo afina nuestro oído espiritual para poder escuchar a Dios, para poder ser guiados por Dios. Entonces tenemos ese pastor. Venimos a ser ovejas de su redil. Como dice, soy oveja de tu redil, oveja de tu prado, porque ya no comemos esos pastos secos que comíamos antes. Los pastos del mundo, del pecado, de las costumbres, de las cosas que no edifican. Y ahora estamos en el prado del Señor. Él nos está cuidando. Él ve por sus ovejitas. Cada una de nosotras representamos para el Señor un pedazo de su corazón. Es como que Él no puede estar tranquilo si tú no estás bien. Por eso cuando dice que nosotros pidamos al Padre en su nombre, es porque, es decir, vete ahí, esto es más o menos así. Que usted entre a un lugar, usted le hará pasar alguna vez que usted va a hablar, qué sé yo, con una persona recomendada por otra persona.
Y usted va y le dice, oye, que mira, que vengo aquí porque fulanito, tal persona, qué sé yo, Juan, me dijo que venga a hablar contigo, que tú me puedes ayudar. Y por causa de esa amistad que puede haber de esa persona con Juan, le dice, claro, claro, por supuesto, siéntate, dime, ¿en qué te puedo ayudar? Esa persona está lista. Así el Señor envió a Jesús para que cuando usted entre a través de Jesús, sea a Jesús al que él ve y él diga, ah, este es enviado de mi hijo. A ver, ¿qué necesitas? Si tú lo pides en nombre de mi hijo, si mi hijo te recomendó, lo tienes todo. Es simple. Y en él tenemos que racionalizar, entender, apropiarnos de las promesas, apropiarnos de lo que Dios dice en su palabra. Dice, el amor de Jesús es desproporcionado. ¿Usted sabe lo que significa esa palabra? Desproporcionado es cuando dicen, oye, pero es que ya te has pasado, o sea, ya es que ya, o sea, es como que usted le pide un favor a una persona y esa persona a usted le dice, oye, no seas malito, cómprame, por ejemplo, cómprame un regalito que le quiero dar a una persona. Ah, ¿para quién? Ah, para fulanito. Ah, ya, esa persona va, te compra el regalo perfecto, el que le va a encantar a esa persona, pero no solamente te lo compra, te lo paga de su dinero, te compra la tarjeta, te lo pone envuelto, te pone el moñito, el lacito, te lo trae listo en la bolsita y te dice, toma, aquí está para que se lo entregue, y es esto. Usted que dice, oye, esto, o sea, supera lo que yo te pedí. Así es. El amor de Dios es desproporcionado, supera toda expectativa, supera toda frontera, supera toda barrera. Y ese es el amor que Dios ha puesto en nosotros. Nosotros somos como Jesús. Dice la palabra que todo lo que Jesús hizo, lo podremos hacer nosotros porque Él ha puesto en nosotros esa autoridad y Él ha puesto en nosotros ese amor. Y nosotros tenemos que buscar ese amor en nosotros y fomentarlo para que nosotros podamos también ir por esas personas que necesitan. Dice que Jesús lloró cuando vio que estaban como ovejas sin pastor. A nosotros nos tiene también que doler el corazón y decir, wow, esta persona necesita ayuda. Dice, el corazón del pastor parece que no entiende de estadísticas. Estábamos hablando de esto de cuando hay todo está bien, como digo, pero, por ejemplo, ahora hay muchas, eh, eh, cuando hay un evento, hay muchas cosas de tecnicismos y de tecnología, ¿no? Está bien, porque la tecnología, el Señor permitió que el hombre la cree la tecnología, pero nosotros no vamos a vivir de los likes, ni vamos a pensar que los likes o cualquier cosa que el hombre nos dé es una aprobación. Nosotros tenemos que buscar es la aprobación del Señor. Dice, porque para Jesús esa oveja perdida no es un número. ¿Por qué hacemos esta reflexión? Porque estábamos hablando, o sea, no se trata de que en tu templo o en tu iglesia o a la iglesia que vas o lo que sea, y tú digas, uy, en mi iglesia hay 10.000 personas. Eso no es el éxito necesariamente. Gloria a Dios de que es así. Pero tenemos que seguir entendiendo que cada persona es una oveja que necesita de ayuda, de consuelo, de atención. Entonces dice que para Jesús la oveja no es un número, es su oveja, o sea, es suya, de su pertenencia. El pastor la ve nacer. Jesús sabía dónde íbamos a estar el día tal por cual, porque Él nos creó. Sabía que usted iba a estar en Colombia, o que usted iba a estar en Estados Unidos, o que usted iba a estar, o que yo iba a estar en España, o que otras iban a estar en Puerto Rico. Él es el que hace en nosotros las cosas. Entonces dice que el pastor, lo que el Señor nos quiere revelar es que su fuerza impulsora, la fuerza que mueve el corazón de Dios, es una oveja.
porque acuérdese que dice que estaban las 100 ovejas, pero él, ¿por cuál se mueve? Por una. No es que las 99 no eran importantes, es que esas 99, por decir así, eran obedientes, estaban ahí tranquilitas. La que se fue, dice, por eso dice descarriada, porque la que se fue a buscar su propio camino, fue a buscar su propio destino. Dijo, ay, yo no voy a estar con este pastor no sabe, yo me voy por acá. Y entonces dice que el pastor sufre por esa oveja y la va a buscar, porque es como decir, uy, no, pobrecita, se va a lastimar porque no la estoy cuidando yo la puedo cuidar. Si ella se va sola, va a pasar mal, le van a pasar cosas. Se la puede comer el enemigo, el lobo, ¿no? Eh, es eso lo que motiva el corazón de Dios, lo que Jesús nos dice por medio de esas palabras. Dice, no es la voluntad de Dios que se pierda una. O sea, no es. Cuando nosotros hablamos, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Esta no es la voluntad de Dios. No es su voluntad que se pierda una sola, dice, y que aunque había muchas multitudes que seguían a Jesús, porque usted sabe que a Jesús lo seguían multitudes, ¿no es cierto? Él no vio los números, él siempre vio personas. Dice, qué diferente es el corazón de Jesús al nuestro. Y es verdad. ¿Cuántas veces dicen, ah, sí, es que fulanita ya dejó de venir, pero bueno, ya ella sabrá? A ver, usted tiene que predicar, como decíamos la otra vez, el evangelio como es, sin adornarlo, porque, porque solamente así podrá ser discípulos que de verdad quieren seguir al Señor, con todas las ventajas. Y no hay desventajas en el Señor, pero mucha gente ve como desventaja que tiene que dejar de hacer esto, que tendrá que dejar de hacer lo otro, pero no se dan cuenta del gran regalo, del gran tesoro que están adquiriendo, que es la salvación y el ser hijos de Dios, el poder ver de otra manera, porque cuando viene el Espíritu Santo a tu vida, tú puedes ver la vida de una manera diferente, ¿no? Entonces, eso que tú tienes, es lo que Jesús vino a darnos, esa salvación. Eh, Nosotros podemos calcular estadísticas, pero Jesús se dedica a susurrar los nombres de las personas que Él va a rescatar, que Él ha rescatado, porque para Él son personas. Para usted o para alguna iglesia o para cualquier persona podría ser de decir, ay, se fue este, no importa, van a llegar otros. Pero Él dejó todo. Dice, eh, incluso en el libro de Apocalipsis se afirma que el anticristo va a marcar a los seres humanos con un número. Sin embargo, habla de que Cristo regalará a los suyos una piedrecita blanca con un nombre nuevo que Él mismo les pone. Imagínese usted todo lo que Dios nos ofrece, todo lo que Dios nos promete en su palabra. El día en que usted muera o el día en que Jesús venga, nosotros vamos a recibir una piedrecita blanca con un nombre diferente. O sea, de pronto, pues, no sé, el Señor nos pondrá un nombre distinto. Me imagino que será un nombre que puede ser característico de alguna situación en nosotros, de alguna cosa, no sé, o de algo que Él vio en nosotros. Eh, Dice que en el mundo antiguo, el pueblo de Israel le ponía nombre a los hijos según como les veía que ellos habían nacido. Por eso usted ve que tienen distintos nombres y significados los nombres de todos los hombres de Dios. Porque cuando el niño nacía, primero la madre y el padre veían al niño y decían, por ejemplo, oye, a este le vamos a poner Luisa, no sé, ejemplo, se inspiraban en Luisa y le ponían el nombre no como nosotros, que primero estamos embarazados y ya le estamos buscando el nombre. No, ellos cuando veían al niño, según las características que percibían de ellos, le daban un nombre. Pues así supongo que será el Señor. Y dice,
Jesús está susurrando el nombre, el nombre de personas a tu corazón en este momento que estamos aquí hablando. Seguramente el Señor le está diciendo, oye, mira, acuérdate de Pepe, oye, mira, acuérdate de Juan, acuérdate de María Luisa, acuérdate de Pepita, acuérdate qué sé yo, de Josefina. O sea, porque el Señor está diciéndote, esa ovejita se me fue y yo quiero que vuelva. Ve a buscarla, ve a buscarla, enséñale, hazle recuerdo de quién soy yo, de que su papá la está extrañando, de que su papá la necesita. Entonces aquí dice que vemos cómo el Señor en el capítulo 5 de Marcos dejó una gran multitud que le seguía y cruzó en barco el mar de Galilea. Esto está en Marcos capítulo 5. Dice, para ir a una región llamada Gadara. Lo hizo porque en aquel lugar había un hombre loco que estaba desnudo por los cementerios, un endemoniado del que todos huían asustados. Pero Jesús quería liberar su poder, con su poder y convertirlo en un evangelista. Jesús dejó a una multitud para ir a ver a ese hombre. Y muchos le decían, oye, pero ¿cómo vas a andar ahí? No, qué peligroso, ¿por qué te vas a meter allí? Y él decía, no, yo voy porque esa persona me necesita, necesita lo que yo tengo. Eh, yo vi una vez un video de un muchacho que no me recuerdo cómo se llama, pero que es un muchacho que era pandillero de esos bravos, bravos, ¿ya? Y dice que la hermana de uno de los muchachos que eran que eran los mandamás, los violentos, los que nadie entraba a ese sitio, porque ahí sabían que si tú entrabas, pues mira, ya corre el riesgo por tu vida. Y dice que una niña que era hermana, o sea, imagínense como un David, ahora que lo recuerdo. Una niña que era hermana de uno de los muchachos fue a llevarle al chico comida, pero fue a decirle, yo traigo una palabra de Dios para ti. Y que este muchacho, como era su hermano, lógicamente, la hizo pasar. O sea, le dijo a los que cuidaban esa zona que la dejen pasar. Entonces resulta que cuando ella dijo, le dijo al jefe de la pandilla, tengo que decirte algo de parte de Dios. Imagínese usted qué valiente, era una niña de 15 años, algo así era. Y le da una palabra y le dice un mensaje corto, pero que dice que eso lo desgarró. Un hombre violento que había matado, que era el jefe de ese lugar, o sea, era el dueño de ese lugar, por decir así. Como hay muchas personas que están engañadas. Recordemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Hay muchas personas que están engañadas por el enemigo y creen que están llevando la mejor vida, pero cuando viene el Señor a confrontar esa situación, entonces es cuando nosotros somos esos pastores de esta tierra, los pastores de este nuevo mundo, por decir así. Somos los pastores que debemos ir por esa oveja, por esa persona que sabemos que está mal, que sabemos que de pronto se fue porque algo sucedió. Ir por ella y decirle, mira, no sé lo que ha pasado, pero yo te pido perdón si alguien te hizo daño y ven y reconcíliate con el Señor. Hay un Salvador, hay una persona que te necesita y se llama Dios. Hay uno que te quiere salvar y se llama Jesús. Como usted le quiera predicar, como salga de su corazón, predicarle. Yo el otro día tuve la experiencia con una niña que vive aquí en mi casa. Yo venía de la iglesia y me dice, ¿para qué vas a la iglesia? Le digo, porque hoy se celebra el día en que Jesús resucitó. Ah, me dice, qué bueno. Yo no hablo mucho inglés y ella habla inglés. Yo ahí más o menos. Me dice, ¿cuál es la diferencia entre lo que las personas creen y lo que tú crees, lo que Jesús vino a hacer, a darnos libertad? Oh, me dice, o sea, tú eres libre, le dije, sí, yo soy libre.
soy libre del pecado, de la condenación, soy libre de los problemas. No es que no tengo problemas, pero tengo una paz porque sé que Él vino a morir por mí. Él dio su vida por mí y Él me ayuda a continuar. Él me ayuda a tener paz. Entonces, en otros lugares yo no encontré esa paz. Y aquí, a este lugar que yo voy, encontré la paz de que Jesús es el que me perdona, de que no necesito de ninguna persona, sino que puedo ir directamente y hablar con Él y saber que lo que dice la palabra, no, tú sabes lo que es la palabra de la Biblia. Sí, 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 me dice, bueno, lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que Dios vino a hacer. ¿Ya? Entonces, seguimos que fue allá el Señor, ¿no? A Gadara, y ustedes saben lo que sucedió, que liberó a ese hombre. Y así dice que leemos muchas, dice cuando en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, leemos cómo Jesús entró en la ciudad de Jericó y fue rodeado por una masa de admiradores que querían tocarlo. A ver, tenemos que entender también que mucha gente vendrá por curiosidad, pero no importa, esa gente también puede ser rescatada por el Señor. Esas ovejas también pueden ser rescatadas por el Señor. Entonces, eh, ¿por qué uno es valioso para Jesús? Una oveja, estamos hablando, una persona, esté en la condición que esté. Uno es valioso para Jesús, esté en la condición que esté, aunque sea un endemoniado, aunque sea una persona de la que todas huyen, aunque sea una mujer samaritana con desórdenes emocionales, o un político corrupto, o cualquier persona que necesite de Dios. Ayer hablábamos que decíamos, no, porque quizás esta persona, no, para Él no hay diferencia de personas. Él dice, yo no hago acepción de personas. O sea, quiere decir, mi hijo vino a morir por todo, no por estos que son buenos, por los que parecen más buenos, y que los malos o los que parecen más malos no tienen derecho. Todos tienen derecho. Dice la palabra que nosotros estamos sentados en lugares celestiales. Usted está sentado ahí en la mesa de Jesús, en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque usted ha aceptado. Pero hay otros que no conocen. Entonces, aquí usted vale cada gota de la sangre de Jesús. ¿Cuánto valen para Él los demás? Los saqueos, los samaritanos, los gadarenos, todas estas personas que quizás ante los ojos de los justos, entre comillas, dicen, uy, no, ese no, porque Jesús nos califica de acuerdo a nuestros estándares. Jesús nos califica, Dios nos califica de acuerdo a lo que nosotros vemos en la persona. Dice la palabra que Él lo que quiere es tu corazón, o sea, todo lo demás no importa. El corazón, el corazón suyo es igual al de, por ejemplo, mañana un sicario, ¿no es cierto? Es igual. El corazón suyo es igual al de una persona, qué sé yo, un ladrón, un adúltero, un alcohólico, todo aquello que la sociedad desprecia y lo tiene como un, por decir así, allá, porque nosotros estamos acá. Esos no, porque esos no son aceptables, de acuerdo a la vista de las personas, de acuerdo a la persona como es. Y dice la palabra que Él solamente quiere el corazón. Y nosotros muchas veces podemos marginar inconsciente o conscientemente a personas porque decir, uy, no, es que a mí me contaron que este hombre, mire, ¿qué quieres que te diga? No. Mejor yo de lejitos. No sé si a usted lo habrá pasado, pero a mí sí me pasaba. Me pasaba cuando no conocía al Señor. Y no puedo decir que ahora, por ejemplo, yo digo que hay una persona complicada y yo digo, uy, no, ¿cómo le entro a esta persona? Y quizás por eso no voy, quizás por eso no hablo. Pero si no están despreciándolo a usted, no están haciéndole a usted ningún desaire, como tampoco le están haciendo a usted el recibir al Señor. Es un tributo a Jesús porque Él es el que lo merece todo, porque Él pagó su sangre, dice, hasta la última sangre, así dice la palabra. Y hay estudios científicos que hablan de cómo Jesús murió y que realmente
no había ni una gota de sangre en su cuerpo. O sea, quiere decir que él se derramó completamente su cuerpo, sus huesos, su sangre. Imagínese usted, o sea, porque Jesús no tuvo una muerte de decir, ay, no, sí, entonces él sabía que iba a irse en un avión y se iba a caer el avión. No, no, él fue sacrificado, él fue llevado a la cruz. Él dio toda su sangre, toda su vida, hasta su último aliento, lo dio por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos dice? Usted, al ir a buscar a las ovejas perdidas, usted va a tener ese olor de oveja perdida, porque Jesús, podemos pensar que Jesús era alguien que estaba ahí haciendo una alegoría, ¿no? Eh, lo que hablábamos ayer, recuerda que este hombre fue y se ensució las manos para ayudar al vecino. Así era Jesús. Jesús andaba en medio de la gente, de los gadarenos, de unos de los otros. Seguramente él no olía tan fragante como olían los otros que no se juntaban por allí o no iban por esos barrios, por decir así. Pero a él no le importaba, porque él sabía que él estaba sanando al leproso, al publicano, al borracho, a la prostituta. Él estaba dentro de las ovejas perdidas, porque ahí es donde él vino. Él vino a eso. Y así es como nosotros tenemos ese corazón. Hay un desafío que dice, ¿y tú a qué hueles? ¿Tú a qué hueles? Dice, muchos cristianos preferirán el olor de las reuniones de los 99. O sea, estoy aquí entre los santos, estoy aquí entre los buenos, estoy a salvo. Y yo no me junto con esa chusma, como dice el chavo, el Kiko del chavo. No, nosotros tenemos que ir hacia ese lugar, tenemos que ir hacia ese sitio en donde nadie quiere ir, porque nosotros vamos en el nombre de Jesús y él, así como esa chica, esa niña que les contaba, fue a hablar imagínese usted sabe lo que es un jefe de pandillas, pues ya usted sabe todo lo que puede haber allí. Y sin embargo, ella fue a desafiar a ese hombre que pudo haber dicho, ¿sabes qué? Despáchamela esta que me está molestando. Ella fue. ¿Por qué? Porque iba aportando algo que Dios le dijo. Iba aportando la unción del Señor, iba aportando esa unción de pastora. Todos somos pastores. Todos somos ese pastor. Todos los que hemos recibido a Cristo somos esas ovejas, pero también somos esos pastores que tienen que ir por la oveja, que tienen que luchar por su salvación, que tienen que mirar por ellas, velar para que ellas reciban, para que ellas vuelvan al redil, para que ellas vengan, porque no solamente se trata de los que estaban dentro y se han ido, se trata también de aquellos que no tienen pastor, no tienen, entonces es como que, imagínense, no sé si te has visto esos videos que pasan de gente que camina sin rumbo. O sea, hacen una alegoría del mundo actual, ¿no? Unos van con móviles, otros van con distintos juguetes y entonces ellos van caminando por el mundo, pero no saben ni a dónde van. Nosotros sí sabemos a dónde vamos, pero el objetivo nuestro no es ir al cielo. El objetivo nuestro es que todos puedan ir con nosotros. Incluso hay una parte que dice una palabra que tampoco sé dónde está, discúlpeme, que dice cuando vengan las bodas del Cordero, los invites, y si no quieren entrar, que los empujes, pero que entren. La cuestión es que entren a la salvación. Ya cuando ellos entran a la salvación, el Espíritu Santo comienza a hacer la obra, porque recuerde, no es usted ni soy yo, es el Espíritu Santo el que hace la obra. Usted es solamente el portador de una buena nueva, el portador de una buena nueva. Le invito a que escuche después de esto. Hay una canción de Marcos Witt que se llama justamente Las 100 ovejas, o las 99. Bueno, busque algo de ovejas. Y ahí dice, es bastante impactante, porque
habla de esta parábola y dice, todavía hay en este mundo ovejas que de rabundas van, o sea, van por ahí chocándose con los problemas, eh, con situaciones que no saben manejar y no tienen una esperanza real. Por eso dice que Jesús es la esperanza viva, porque solamente en Él podemos encontrar refugio, solamente en Él podemos encontrar salvación y nosotras tenemos eso. Pues nosotros tenemos eso. Entonces, eh, tienes que hacer eso, de ir a buscar a esa ovejita. Dice, aquí hay un ejemplo que dice que un hombre anciano que había sido olvidado por su familia, eh, lo aseaban, le hacían la comida, le limpiaban la casa antes de ir al culto dominical. Y él contó que pasaba largas horas sentadas a su lado, esta persona que lo cuidaba, dice que le daba valor mientras le escuchaba hablar con añoranza de sus años jóvenes. Me confesó que aquel anciano era un fumador empedernido, para el cual dice, pero que le merecía la pena soportar el humo de todo el tiempo que fumaba esa persona. Yo me identifico con eso. Es difícil porque llega un momento en que sabes que tu ropa huele a cigarrillo, aunque la laves y la relaves, pues, se impregna. Y entonces dice que él decía, ese hombre, dice, vale la pena soportar eso con tal de hacerle compañía y de llevarlo al conocimiento. ¿Ya? Entonces dice que cuando él escuchaba ese relato de esta persona, decía, ¿tú has hecho eso? ¿O tú crees que esa persona huele mejor que tú? Entonces, tenemos que entender esta situación, hermana. Nosotros hemos sido llamados a llevar. Mire, yo tengo una persona que pasa mucho tiempo en oración. Admiro mucho a esa persona porque es más, cuando ella está en su casa, ella tiene su lugar de oración y nadie puede molestar en ese tiempo. Ella puede entrar 1 hora, 2 horas, 3 horas, no sé lo que el Señor le diga. También tiene un ministerio, mire, que le digo. La conozco de primera mano, como dice Elvirita. Y ella me decía una vez, me decía, es tan maravilloso pasar con el Señor porque Él te impregna ese olor que Él tiene. Y es como que tú tienes ese olor y se lo puedes transmitir a otras personas. Y me imagino que es como cuando Moisés salió de la presencia del Señor y dice que tenía su rostro iluminado. Y nosotros tenemos que ir a buscar a la fuente el alimento para llevar ese otro alimento. Porque usted tiene que llevar orar al Señor para llevar esa palabra impactante a esa oveja. De manera que esa persona diga, wow, gracias Dios, porque tú enviaste a esta persona en mi peor momento, en las peores circunstancias. Tú lo enviaste y esta persona no tuvo miedo, no tuvo temor de acercarse a mí, no tuvo temor de que yo era el más malo del barrio, ¿ya? No tuvo temor de que yo era la mujer suelta que todo el barrio hablaba, que yo hago esto y lo otro y lo otro. No tuvo temor. Vino a mí, no vio mi condición, solamente vio que yo seguía siendo una persona. Seguía siendo una oveja que puede ir al retiro del Señor. Seguía siendo alguien importante para Dios. Esta persona pudo verme como Dios me ve. Entonces, tenemos que hacer eso. Tenemos que ir, ir y rescatar esas ovejitas. Recuerde que el pastor las va a rescatar de ese camino sinuoso, ese camino de perdición, donde ellas pueden morir a manos del lobo, a manos de los depredadores, a manos de todos los enemigos que quieren devorarla. Porque acuérdense que la palabra dice que el enemigo vino a matar, hurtar y destruir. Y usted tiene esa, ese poder para ir y sacar, quitarle esa oveja al enemigo para que no la pueda devorar, para que pueda encontrar
el camino, para que pueda volver al camino en donde va a estar protegida, amparada por el amor de Dios. Y acuérdese que Jesús vino, como decimos hace un momento, a morir todos, por todos. Así que tomemos ese desafío. Vamos a llamar, vamos a buscar y vamos a ver cuál es el olor que más te gusta. Estar aquí en tu casa o ir por esas personas, ya, hacer una llamada. Recuerde que ahora, gracias a la tecnología, usted no tiene que salir, pero usted puede llamar, usted puede enviar un mensaje, usted puede hacer muchas cosas ahora que antes no habían. Somos los pastores de esta nueva, de este nuevo tiempo y somos llamados a seguir predicando que Dios existe y que en Jesús hay esperanza de vida. Amén. Ese es nuestro mensaje de este día, hermanas. Les bendigo. Saimara. Bueno, gracias, Señor. Gracias porque un día nos buscaste como esa oveja perdida, Señor. Gracias porque tuviste cuidado de nosotros y tú mismo dejaste el cielo para buscarnos, Señor. Gracias por tu sacrificio de amor. Gracias porque tú tocaste en nuestros corazones, Señor, y nos hiciste volver a redil. Ayúdanos a ser esas ovejas mansas, Señor, que te escuchen. Señor, a ti clamamos también para ser esos pastores, Señor, que tengamos cuidado, Señor, de cada oveja lastimada, Señor, que podamos ir en amor a buscar a otros, Señor, a rescatarlos, Señor, con la oración fervoriosa, Señor, y el clamor hacia ti, Señor. Es por eso que en esta mañana clamamos, Padre. Clamamos por nuestros esposos, por nuestros hijos, por nuestros vecinos, Señor, por nuestras amistades, nuestra familia, Señor, por todas esas ovejas perdidas. Clamamos. Clamamos a ti, oh Padre, para que tu diestra, Señor, fuerte, conquiste y traspase su corazón, Señor. Que seas tú rescatándolo, que sea tu espíritu, Señor, trayendo convicción de pecado, que sea tu espíritu hablándole a su corazón, que seas tú mismo rescatándola, Señor. O clamamos a ti por una intervención divina, porque tus santos ángeles, Señor, porque tu escuadrón celestial irrumpa y ministre, sane, liberte, restaure, Señor, a cada oveja perdida, Señor, a cada pródigo, Señor. Tráelos a tu redil, dar un encuentro contigo. Solo tú lo puedes hacer. Solo tú edificas la casa, Señor. Que escrito está, en vano trabajan. Si tú no eres el que edificas la casa, tú eres el que edificas la casa. Nosotros trabajamos para tu gloria. Nosotros mostramos tu amor para tu gloria, Señor. Haznos capaces de entender, de saber cuándo hablar y cuándo callar, Señor. Y cuándo llevarte todo a ti, Señor. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Sabiduría de lo alto, revelación de lo alto. Y te damos gracias por todo lo que rescatas para este tiempo. Porque traes a